I shot the sheriff. Doo-doo-doo. Ooh. I shot the sheriff. Ooh. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés todo bien. Me alegro que nos volvamos a ver una vez más, colegas, amigos, amigas. Qué bueno que nos volvamos a ver. Y bien, en este segundo segmento de esta pequeña saga de los detalles de lo que nos ofrece la web respecto a la bobina bifilar armónica Tesla de inducción magnética modelo toroidal, que le vamos a decir a esta bobina, a diferencia de la otra bobina bifilar armónica que es la Panqueque. Y bien, vamos a ver en detalle lo que sería la patente propiamente de esta bobina y lo que nos dicen, bueno, la investigación científica que hicieron, que es muy interesante, a pesar de que la comunidad científica siempre es muy reticente a admitir cosas revolucionarias, buenas y que mejoran. Se hicieron muchas investigaciones para tratar de, digamos, refutar o decir que no servía esta bobina, y sin embargo encontraron resultados. Inclusive se trataron de como plantear cuestiones en contra de esta bobina, pero luego se comprobó que en realidad eran estas cosas que la comunidad científica, que los que hacían estas investigaciones decían que estaban en contra de esta bobina, en realidad eran cosas que eran benéficas en realidad, o producto de la acción benéfica de esta bobina que tenían en el caso de motores de vehículos, que es principalmente en lo que más se enfocaron en utilizar. Así que bueno, aquí tenemos, yendo al grano, comparte, suscríbete y dale a este video, dale la campanita para que estés siempre atento de cuando estoy publicando nuevas publicaciones respecto a esto. Es muy importante que nos mantengamos informados, ya que esto se está actualizando muy seguido y siempre vamos a encontrar cosas nuevas que hablar de estos muy interesantes temas. Acá tenemos la patente de Google US 5134985A, dispositivo de mejora de la línea del combustible del quemador. Hay un montón de números de patentes que van a quedar en detalle. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Las palabras clave, te voy a leer algo, serían dispositivo, bobina, vueltas, alambre, combustible. Fecha técnica, aproximadamente el 28 de enero del 1991. Tenemos las imágenes, la clasificación, tiene un montón de clasificaciones, y el abstracto. Vamos a ir al grano de lleno a qué nos dice esta bobina. De configuración tubular, que también le podríamos llamar toroidal, es de Velagapundi M. Rao, una bobina aislada de alambre de una porción que se extiende linealmente de un conducto de combustible, metal o plástico, asociado con un motor de combustible interno o conducto que transporta un gas de quemador a un quemador de estufa u horno. El núcleo de la bobina puede ser un cable eléctricamente conductor que esté rodeado por un aislamiento térmico, eléctrico o electrolítico líquido, contenido en un tubo de plástico que está rodeado alrededor de un conducto de combustible. Se muestra que el uso del dispositivo aumenta las millas por galón de combustible en el volumen de gas. El cilindro ha aumentado sustancialmente cuando se usa el dispositivo. Descripción, antecedentes de la investigación. Campo de la investigación. La presente invención se refiere al rendimiento de los materiales y fluidos en partículas, incluidos los combustibles líquidos tales como la gasolina y la cocción del quemador o el gas de calentamiento.
Resumen de la invención. La presente invención proporciona una bobina de alambre aislada multivuelta que rodea el conducto de transporte de combustible, cortocircuitado por cualquier medio adecuado, tal como mediante la unión a través de un conector, soldadura fuerte, soldadura o por otros medios. Cortocircuitado le decimos a esta unión que están así, están en cortocircuito. La bobina también puede enrollarse directamente alrededor de la tubería. Alternativamente, la bobina puede enrollarse en una forma cilíndrica o de plástico dividido que se puede deslizar sobre la tubería, el conducto o el conductor. La bobina se puede usar como tubo, conducto o conductor y como pieza entre conductos o tubos separados. Se ha encontrado que las características de rendimiento de partículas y fluidos en conductos o tuberías mejoran si dichas bobinas se ajustan alrededor de los conductos o tuberías, la gasolina utilizada en los motores de combustión interna o el combustible de gas que se utiliza para cocinar o calentar en estufas u hornos. La bobina aislada es un número predeterminado de vueltas de un conductor eléctrico aislado, conducto. En otra realización, un tubo de plástico de forma cilíndrica hueca puede llenarse con un electrolito o en tubo y luego enrollarse alrededor de la línea de combustible. En otra realización, la bobina se puede cablear con un combustible plástico aislante. En cada caso, los dos terminales opuestos de la bobina están cortocircuitados de la manera predeterminada. Bueno, la breve descripción de los dibujos. Tenemos los dibujos que probablemente te muestre en pantalla. La invención se describe adicionalmente con referencia a los dos dibujos adjuntos, en los que la figura 1 es una vista lateral esquemática del dispositivo que muestra una bobina aislada enrollada como una hélice a la derecha de la dirección del flujo de fluido de un conductor. La figura 2 es una vista lateral esquemática del dispositivo que muestra una bobina aislada enrollada como una hélice a la izquierda en la dirección del flujo de fluido en un conducto conductor. La figura 3 es una vista en perspectiva en sección transversal del alambre aislado formador de bobinas. La figura 4 es una vista en perspectiva en sección transversal de una segunda realización del alambre. La figura 5 es una vista en perspectiva recortada de una tercera realización del cable. La figura 6 es una vista de extremo de una cuarta realización de la bobina. La figura 7 muestra un par de bobinas cortocircuitadas separadas en un conducto. Descripción detallada. La figura 1 muestra una línea de combustible para transportar combustible a un motor de combustión interna, que no se muestra, o a un hogar u otro quemador, que no se muestran, como una estufa de gas para cocinar o calentar la unidad. El conducto puede estar hecho de un material conductor, tal como una tubería de cobre o aluminio, o de material plástico. Una bobina 20, dice ahí, pasados los números, de alambre 23, está enrollada alrededor del conducto. El ángulo de hélice en el cual el cable conductor eléctrico 23 en las figuras 1 y 2 está enrollado y el número de vueltas de la bobina resultante, el ángulo de la hélice, será típicamente de 5 grados a 45 grados desde el eje longitudinal de la bobina, 26 y 30 vueltas, que se extienden sobre una longitud incremental del conducto de combustible dependiendo de la longitud del conducto, OD, y del cable aislado, OD. Preferiblemente, aún el número de giros es de 28. Las pruebas realizadas hasta 5 turnos y hasta 40 giros, los resultados óptimos y útiles parecen lograrse en el rango de 26 a 30 turnos. El diámetro de sección transversal del conducto 10 se determina por la cantidad y calidad de los fluidos a manejar,
El diámetro de la sección transversal del alambre también depende de la extensión de la mejora del combustible. Mientras que la figura 2 se ve una posición de bobina izquierda, la bobina normalmente son las mismas bobinas de alambre aislado. El cable se utiliza como un conducto de plástico. Las bobinas de alambre adyacentes están separadas entre sí. La bobina se enrolla en un conducto tubería que puede ser una tubería de acero u otra metálica, una tubería de plástico diseñada para el combustible particular, líquido o gas, que se transporta a través de la tubería. El cable incluye un núcleo conductor cubierto de un material aislante, como se ve en la figura 3. El material aislante puede ser cloruro de polivinilo, polietileno o caucho natural o sintético. Alternativamente, el conducto tubo puede cubrirse, como se ve en la figura 4, con una carcasa cilíndrica, un material aislante. El cortocircuito en las posiciones 12 y 12 de las 12 en punto de la bobina está cortocircuitado en la posición 14 mediante la soldadura y soldadura fuerte o mediante una conexión mecánica convencional, como una pinza de cocodrilo o un conector retorcido en las figuras. En una tercera realización mostrada en las figuras 1 y 2, el fluido de combustible líquido o combustible gaseoso, la bobina se conforma en forma de tubo flexible hueco 30 de cloruro de polivinilo u otro plástico. La estructura hueca del tubo contiene un electrolítico conductor líquido como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio en una solución acuosa. El tubo está conectado a una solución electrolítica. La solución electrolítica se extiende a través de toda la bobina que rodea el conducto del combustible. Los empleos típicos de la aplicación del nuevo dispositivo que se presentan a continuación. Ejemplo 1. Se realizaron pruebas de emisión de los gases de escape de un Fiat 1100 cm3, coche del Instituto Indio de Tecnología Madras, India, en un automóvil estacionario. Las pruebas se llevaron a cabo a velocidad relativa, aproximadamente 700-800 revoluciones por minuto. El analizador utilizado fue un portátil Oriba, Japón. Los resultados son los siguientes, que ahí nos da una serie de números que se resumen en lo siguiente. Se obtuvo una diferencia de 50 ppm en las emisiones de HC, es decir, aproximadamente un 6% de mejora. Ejemplo 2. En Menlo Park, California, las pruebas se llevaron a cabo al ralentí de un automóvil estadounidense sin un convertidor catalítico. Se utilizó un analizador de motor y nos da todas las descripciones de lo que leyó el analizador. RPM del ralentí. Se obtuvo una diferencia de emisiones de HC de alrededor del 6%. Se obtuvo una reducción significativa del CO alrededor del 20%. A diferencia de los resultados de la India, una posible explicación para la variación en los valores absolutos de las pruebas entre los resultados de Estados Unidos y la India podría ser la siguiente. El petróleo con plomo que se utiliza en la India como combustible, a diferencia de los Estados Unidos, que es sin plomo. La humedad relativa en Madras, India, es del orden del 85%, a diferencia de Menlo Park, que es mucho más seco. Ejemplo 3. Prueba de kilometraje. India, Madras. En Kawasaki Bajaj 100 cm3 se utilizó moto. Se utilizó un recorrido de prueba en carreras de la ciudad relativamente libres de tráfico. La velocidad mantenida fue de 40 a 50 km por hora. El procedimiento de prueba fue el siguiente. Se vertió medio litro de aceite en un tanque de combustible vacío. La motocicleta fue operada en el circuito elegido hasta que el tanque de combustible estaba vacío. Las lecturas de kilómetros se notaron desde el velocímetro al principio y al final de cada carrera. Los kilómetros recorridos fueron los siguientes, y nos da toda la descripción de datos, y el resumen sería: descartando correr número 3, sostuvo un aumento promedio de alrededor del 10%. Ejemplo 4. En USA, Menlo Park, California, San José, California,
se utilizó una inyección de combustible Oldsmobile con una computadora de kilometraje a bordo, a 10 millas en la autopista 110, de 6 carriles en Menlo Park y San José, una vez a 50 millas por hora, luego a 55 millas por hora. El tráfico ligero de 1 hora no punta. Las lecturas de la computadora a bordo se configuró para dar lecturas instantáneas a millas, a galones y mpg. Los resultados de las pruebas se realizaron una vez con y sin dispositivo. No hay diferencia apreciable en las pruebas a 50 millas por hora y 55 millas por hora. Apenas se observaba viento. Me gustaría decir que era lo único que me gustaría saber sobre las tuberías de combustible in situ, es decir, 28 vueltas de cable aislado, cable indio 23 hilos de cobre, 3 capas de cinta aislante negra de electricistas se enrollaron alrededor de la bobina y la conexión de cortocircuito de los extremos de la bobina. El conductor informó que le resultó más fácil mantener una velocidad constante con el dispositivo que sin el dispositivo. Los resultados anteriores también estarían indicados para ahorros en combustible, pero el cable solía usarse como un diseño para 50 centímetros cúbicos, para 1.1 litros y estufas de gas normales de uso doméstico. Ahora hay que aclarar, si viste el otro video que te hice anterior, nos dicen en las explicaciones, en la investigación en detalle sobre esta bobina, que hay un periodo progresivo que no es que actúa instantáneamente los dispositivos cuando los enchufamos, sino que hay un periodo progresivo en el que primero que tarda un periodo en el que la bobina empieza a generar la inducción y luego tarda también un periodo en el que la bobina empieza a influir esta inducción magnética en toda el caño y después esa se empieza a propagar por todo el vehículo. También este mismo fluido mejorado, al quemar y al pasar por las diferentes partes del motor, va limpiando y mejorando la calidad del motor mismo, y este factor es muy importante en el que incrementa la eficiencia. Estos efectos que te describo no son un proceso inmediato, sino que son progresivos. Es decir, tal vez después de un par de semanas o incluso algunos meses se verá completamente la mejora en la calidad de cómo anda el vehículo, de cómo se oye el motor del vehículo, de cómo gasta menos aceite, menos combustible. Ahí ya va a ser todo un cambio generalizado en la calidad del consumo en el vehículo. Las RPM, los resultados generales serían los siguientes. Las revoluciones por minuto se han notado cuando el automóvil ha sido conducido por varios conductores, tanto en India como en Estados Unidos. A partir de una conducción de arranque en frío, también se mejora. No hay deterioro en el rendimiento de los coches y ciclomotores, esencialmente la mejora en el rendimiento del vehículo. El único efecto perjudicial observado en la India es que la corrosión del tubo de escape se acelera considerablemente. Sin embargo, cabe señalar que los tubos de escape del escape de acero indio, eso también indicaría que las temperaturas del escape es más baja con el dispositivo instalado. Ejemplo 5. Estufas de gas, Madras, India. 3 familias fueron seleccionadas de diferentes orígenes y diferentes niveles de ingresos. Estas personas habrían mantenido registros de cuánto tiempo habían sido los cilindros de una cocina, generalmente entre 28 a 35 días. Sin embargo, la cifra fue sustancialmente constante para cada hogar. El dispositivo se instaló en el tubo de combustible desde el cilindro de gas hasta la estufa. Los cilindros son suministrados en la India por la compañía petrolera estatal. Alrededor de 5 meses de observación están disponibles. Las 3 familias obtendrían un aumento en el número de días en que se obtendría un cilindro de gas. El incremento fue de entre el 10 al 15%. El experimento todavía está en marcha. Estos resultados indicarían que no es necesario ningún campo eléctrico externo. Las familias han informado que el quemador, la línea azul, cuando se instalaron en la línea del combustible, es decir, que la llama estaba más pura. Otras aplicaciones adecuadas de la invención con efectos pueden ser las siguientes. El tubo de entrada de filtro de aire.
sobre las tuberías realizando una reacción a un reactor, en las tuberías de la corriente de entrada del transporte de petróleo, gas, polvo de carbón, etc., a una caldera o productor de gas. El dispositivo inventado también puede construirse utilizando una pluralidad de bobinas espaciadas en el conducto de combustible, como se ve en la figura 7, donde las bobinas 20 están espaciadas en los conductos de combustible 10 y cada cortocircuito por separado. Se cree que las bobinas utilizadas en la invención descrita anteriormente puede ser una antena de microondas de los campos electromagnéticos débiles, externos, que a su vez influyen en la cinética química publicada en Física 107A 1 y 24 North Holland Publishing Co. Feynman en sus conferencias sobre el capítulo de Física 23, discutible ampliamente la acción de los campos magnéticos en las bobinas. Colegas, amigos, espero que les guste mucho esta fumada de churro que nos pegamos, esta drogada, nos endrogamos. Espero que te haya gustado mucho este video, compartilo, dale me gusta y nos vemos en una próxima entrega de esta apasionante aventura. Recuerda estar haciéndolo pronto, seguimos mejorando la bobina BAC y seguimos mejorando otros dispositivos en donde vamos a seguir utilizando esta super bobina. Así que quiero ver a todos, en mis sueños quiero verlos a todos ahí haciendo sus bobinas, mejorando el agua de sus casas, mejorando sus vehículos y mejorando todo lo que les rodeen. Así que muchas gracias por ver, familia querida, amigo, este poder es tuyo, adquiere el poder.